Sean bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a hacer una introducción a lo que son las desigualdades. Veamos. Para introducir lo que son las desigualdades, primero vamos a recordar un poquito qué son las ecuaciones y cómo se resuelven. Por ejemplo, tenemos la ecuación x más 3 igual a 6. Lo que está en el lado izquierdo del signo igual es el miembro izquierdo y lo que está en el lado derecho es el miembro derecho. En este caso lo que hacíamos era despejar la x, pasando el 3 que estaba sumando para este lado restando, resolvíamos eso y encontrábamos que x igual a 3. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando resolvíamos una ecuación, encontrábamos un valor que era el que hacía que la ecuación esta de primer grado que teníamos se convirtiera en una igualdad. Al momento de representar esa respuesta en la recta numérica, teníamos que dibujar la recta numérica y sobre el punto que teníamos, que era x igual a 3, lo ubicamos. Esto era todo, ¿verdad? La diferencia con las desigualdades es que ahora voy a tener casos como los que están apareciendo aquí, en donde tengo igual un miembro izquierdo, tengo un miembro derecho, pero el signo que separa al miembro izquierdo del miembro derecho no es el signo igual. Ahora los signos que pueden separar tenemos este que está aquí, el mayor igual, el menor y el menor igual. Entonces aquí empiezan a ver ya las diferencias que hay entre ecuaciones y desigualdades. Una ecuación separa a los miembros por el signo de igual. En una desigualdad están separados entonces por los signos que acabamos de mencionar. Tenemos ahora entonces aquí, para que quede un poco más claro cómo se leen los signos. Este signo se lee signo mayor que. El siguiente signo es el signo menor que. Este signo que está acá, que observamos que es el signo mayor, pero le hemos agregado una rayita en la parte inferior, se lee signo mayor o igual que. Este signo lo que hace es darnos la posibilidad de que sea, además de mayor, igual al número que se está comparando. El otro signo que tenemos es el signo menor o igual que. Y de igual modo que el anterior, esta rayita que vemos debajo del signo menor, lo que nos da es la posibilidad de que llegue también a ser menor al momento de comparar. Quiere decir entonces que después de resolver una ecuación, cosa que todavía no vamos a ver, podemos tener soluciones como esta: x mayores o iguales que menos 4. Si yo representara esa solución x mayores o iguales que menos 4 en la recta numérica, a diferencia de que cuando vimos las ecuaciones la solución era un solo punto, acá la cosa cambia. Porque me está diciendo que x mayores que menos 4, o sea, me está diciendo valores mayores que menos 4. Si yo ubico el menos 4, aquí está, entonces vamos a ver cuántos valores son mayores que menos 4. Sabemos que el menos 3 es mayor que menos 4, el menos 1 es mayor que menos 4, y además de eso, todos los que están a la derecha del menos 4 son mayores que él, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos números hay mayores que menos 4? Si contamos los que hay aquí, hay 3, hay 6, hay 9, hay 11. Pero sabemos que esta recta es infinita hacia la derecha y que aquí continúa el 7, el 8, el 9, el 10 y llegamos al infinito. Quiere decir que si solamente tomáramos los números enteros, aquí tenemos una cantidad infinita de números. Pero también sabemos que cada vez que yo tengo dos números enteros, por ejemplo aquí el 0 y el 1, entre ellos hay una infinidad de números reales que los comprenden. Quiere decir que si yo tuviera que escribir la respuesta para esta desigualdad, sería imposible escribir todos los números que forman parte de ella. Entonces, para ello, se ha inventado una serie de notaciones que nos ayudan a escribir estas respuestas de una manera más corta y que podamos entender a qué se está refiriendo. Vamos a ver esto. Esto que les acabo de mencionar son los intervalos. Vamos a ver qué son los intervalos. El primer intervalo que tenemos es el intervalo abierto. Para un intervalo abierto vamos a utilizar los paréntesis circulares como vemos aquí, y dentro de esos paréntesis circulares vamos a tener dos cantidades. En este caso las hemos representado por las letras A y B. Las letras A y B, como observamos, están separadas por una coma. La A representa el extremo más pequeño y la B representa el extremo más grande del intervalo que tenemos.
O sea, esto me dice que este intervalo inicia en A y termina en B. Y lo que hacen los paréntesis circulares es decirme que los valores A y B no están incluidos en el intervalo. Ellos simplemente me sirven como referencia. Vamos a ver eso. Supongamos que esta es la recta numérica. Hemos ubicado aquí el valor A y el valor B. Entonces, si yo quiero representar un intervalo abierto, lo que tengo que hacer es tomar todos los valores que están comprendidos entre A y B. O sea, estos que hemos marcado aquí en rojo. Esos son los valores comprendidos entre A y B. Sin embargo, A y B no forman parte del intervalo, ¿sí? Entonces, ellos me sirven como referencia. Todos los números que llegan muy cerquita a A y que llegan muy cerquita a B son parte del intervalo, pero A y B no lo son. Entonces, ¿cómo representamos eso? Lo hacemos del siguiente modo. Como la A no está incluida, yo la encierro en un círculo y dentro del círculo entonces no relleno, lo dejo vacío. La B tampoco está incluida, entonces hago lo mismo. Encierro y no la relleno. Y marco entonces todo lo que está comprendido entre ellos. Esto que está aquí es la representación entonces de un intervalo abierto en la recta numérica. Desde que vemos aquí que los extremos están vacíos, eso quiere decir que ellos no son parte del intervalo. Esto que acabamos de hacer aquí se puede representar por medio de una notación de conjunto y sería del siguiente modo. Abrimos unos corchetes, como lo vemos aquí, y vamos entonces aquí a escribir una forma que me diga todos los elementos que forman parte de este conjunto. Entonces, como ya sabemos, todos los intervalos son infinitos porque dentro de cada dos números enteros hay infinitos números reales. Entonces, aquí hay infinitos números. Como no sé específicamente escribir todos los números que están aquí, entonces yo lo que hago es decir, bueno, todos estos números para mí yo los voy a llamar X. Entonces escribo X. Yo digo, estos números que están aquí son parte de los números reales, ya que lo estamos trabajando con la recta real. Le digo, bueno, estos números que yo he llamado X van a ser elementos, y escribo esta E, de los números reales, la R de los reales. Todos los números que están aquí son números reales. Y además cumplen una condición. Entonces esta rayita que está aquí en diagonal se lee tal que. Entonces está compuesto por los números reales que cumplen la siguiente condición. ¿Esa condición cuál es? Bueno, los X que están aquí, cuando yo los comparo con la B, si observamos todos ellos están a la izquierda de B. Y ya sabemos por las relaciones de orden que todos los números que están a la izquierda de otros son menores que él. Entonces yo puedo decir aquí que la X es menor que ¿quién? Que la B. Entonces ya tengo que todos los números de este intervalo, cuando yo los comparo con B, son menores que B. Pero ¿qué pasa ahora si yo los comparo con A? Ahora, todos los números del intervalo, que son los que están marcados aquí con esta línea roja, son mayores que A. ¿Por qué son mayores que A? Porque ellos están a la derecha de A en la recta numérica. Entonces yo tengo que escribir esto también. Quiere decir entonces que estos X son mayores que ¿quién? Que A. Entonces esta notación que acabamos de escribir aquí es llamada notación de conjunto. ¿Y qué me dice aquí? Son los números reales que cumplen esta condición. Que A es menor que X y que X es menor que B. O sea, la X está comprendida entre los extremos A y los extremos B. La primera notación que observamos aquí es una notación de intervalo. La segunda notación, que es la representación en la recta numérica, se le llama representación gráfica. Y a esto que observamos acá al final es la representación en notación de conjunto. Y estos son entonces los intervalos abiertos. Otro tipo de intervalos que tenemos son los intervalos cerrados. Entonces, para denotar un intervalo cerrado utilizamos lo siguiente. En el anterior utilizábamos paréntesis circular, ahora vamos a utilizar corchetes. Y de igual forma vamos a tener el extremo menor al inicio, separado por una coma, y el extremo mayor. La diferencia con el anterior es que ahora el corchete me indica que los valores que tengo como extremos ahora sí son parte de la solución, o sea, sí son parte del conjunto o del intervalo. Si yo represento esto en una recta numérica, tendríamos lo siguiente.
Ubico el extremo A en un punto, ubico el extremo B. ¿Y quiénes forman el conjunto? Todos los números que están dentro de A y B, y ahora si observan, la flechita llega un poquito más hasta tocar la A y un poquito más hasta tocar la B. ¿Por qué? Porque la A y la B ahora sí están incluidos. Quiere decir ahora que si yo quisiera representar este intervalo, lo que hago es que sobre A coloco un círculo y a diferencia del anterior, ahora está completamente relleno. Entonces, esto que está aquí me está diciendo que la A está incluida. En el otro extremo B ocurre lo mismo, también está incluido. Entonces dibujo un círculo de igual modo, bien relleno. Eso me indica a mí que la A y la B son parte de la solución, además de todos los puntos que están comprendidos entre ellos dos. Y eso que acabamos de dibujar es la notación gráfica de un intervalo cerrado. Para representarlo como conjunto sería, recordando, ¿quiénes están dentro del intervalo AB? Muchos números. Como son muchos números, a esos muchos números yo los llamo X. ¿Y esos X qué son? Son números reales. Entonces yo digo, bueno, estos X son números reales, elementos reales, que cumplen una condición, o sea, tal que. ¿Qué condición cumplen? Parecido al anterior, todos los números que están a la izquierda de B son menores que B. Pero ahora la B también está incluida. ¿Qué quiere decir esto? Que la X, o sea, los números que están ahí, ahora pueden ser menores o iguales que la B. O sea, ahora le damos la posibilidad de que también tome el valor de B. Y a la izquierda ocurre lo mismo. Tengo el valor de A, que es menor que todos los elementos del intervalo, pero también puede llegar a ser el mismo. O sea que a la izquierda voy a tener que X es mayor que A. Entonces podríamos decir que A es menor que todos los números que están en el intervalo y todos los números que están en el intervalo son menores o iguales que B. Y esto sería entonces un intervalo cerrado. El siguiente tipo de intervalo es un intervalo semiabierto por la derecha. Un intervalo semiabierto por la derecha se escribe del siguiente modo. Y como el nombre lo dice, es abierto a la derecha. Por eso observamos aquí que a la derecha tengo un paréntesis circular y a la izquierda tengo entonces un corchete. Eso me indica que el extremo A, o sea, el de la izquierda, está incluido, pero el de la derecha no lo está. Si dibujo la recta numérica y ubico el punto A y el punto B, entonces cuando vengo aquí a A, como tiene corchete, eso me indica que está incluido, entonces yo lo encierro. Y en la B, que no está incluido, solamente lo circulo, ¿verdad? Formo el círculo allí. ¿Y quiénes forman parte de ese conjunto? Todos los números comprendidos entre ellos dos. Pueden ser A, pero no pueden llegar a ser B. Eso escrito como notación de conjunto sería, siempre iniciamos igual, ¿verdad? X elementos de los reales, o sea, aquí hay números reales que cumplen una condición. ¿Cuál condición cumplen? Bueno, esos números, en este caso, como no pueden ser B, son estrictamente menores que B. Pero en la izquierda pueden llegar a ser A, entonces son mayores o iguales que A. Quedaría de este modo, en el lado izquierdo es menor o igual porque está incluido, y en el lado derecho sería solamente menor. Intervalo semiabierto por la izquierda. Entonces ahora es lo contrario. Ahora el intervalo está abierto ¿dónde? En la izquierda. Tenemos aquí intervalo abierto por la izquierda, un paréntesis circular, y por la derecha es cerrado. Por lo tanto tengo el corchete. Si yo represento esto en una recta numérica tendríamos en el extremo A es abierto, entonces solamente encierro pero no relleno. En el extremo B, ahora el de la derecha, sí está incluido ya que hay un corchete, entonces encierro y relleno. Y los que forman parte son todos los números que están comprendidos entre ellos dos. Esto escrito como un conjunto sería, la parte inicial siempre es igual, X elemento de los reales, o sea, X es un número real, y cumplen una condición. ¿Qué condición cumplen? Bueno, esta X, o sea, los números que están aquí, son menores que B, pero también pueden llegar a ser iguales. Entonces, menor iguales que B. A la izquierda el no está incluido, entonces acá sería estrictamente mayor que A. Quedándonos entonces
que X elementos de los números reales que cumplen la condición de que A es menor que X y eso es menor que B. Vamos a ver ahora intervalos infinitos. La diferencia de los intervalos infinitos con los anteriores es que en los anteriores tenía dos extremos que eran valores específicos. Ahora cuando tengo intervalos infinitos voy a tener en un lado un extremo, un valor específico, y en el otro lado voy a tener este símbolo que lo conocemos como el infinito. En este caso, como este infinito está a la derecha, entendemos que es infinito positivo. Pero además, si le ubicamos un más positivo, también significa lo mismo. Entonces quiere decir que este intervalo inicia en A la izquierda y se va infinitamente para la derecha. Vamos a representar eso en la recta numérica. Tengo la recta y solamente he ubicado el extremo A, es el único que tengo. Porque este me dice que es infinito, o sea, es un número que se va muy grande. Entonces, en el A, como observamos, tengo un paréntesis circular. Eso me indica que este valor no está incluido. Entonces, simplemente lo encierro, no lo relleno. ¿A dónde están los números a la derecha? Entonces, todos los números a la derecha. Entonces, esto que está aquí es la representación de un intervalo infinito. Tenemos el extremo A y se va para la derecha. ¿Qué me indica eso? Que son todos los números mayores que A, porque los de la derecha de A son todos los mayores que él. Si te lo represento como un conjunto, sería, está formado por los X elementos de los reales. Siempre iniciamos lo mismo. Tal que, ¿qué condición cumplen estos números? Bueno, estos X que forman ese conjunto, o sea, todos los que van aquí sobre la línea roja, ¿cómo son si los comparo con A? Son mayores que A. Y esta es la representación de un intervalo infinito. Tenemos varios que vamos a ver más adelante. Vamos a ver. El siguiente intervalo infinito sería este que está aquí. ¿Cuál es la diferencia con el primero que mostramos? Que en el primero, este extremo A no estaba incluido porque tenía un paréntesis circular. Ahora sí está incluido ya que tiene un corchete. Si eso lo represento en la recta numérica, ubico el valor de A y encierro y relleno. ¿Por qué relleno? Porque me dice que está incluido. ¿A dónde se va después que yo voy para ubico A? Se va para la derecha infinitamente. Esto es la representación gráfica de un intervalo infinito que incluye al extremo. Esto escrito como un conjunto sería X es un número real tal que estos que son números a la derecha de A, o sea, números mayores que A. Entonces serían números mayores, pero en este caso la A está incluida, entonces decimos mayores o iguales que A y mayores que A. Esos son entonces los dos casos de intervalos infinitos en los que el infinito está a la derecha. Vamos a ver ahora qué pasa cuando el infinito está a la izquierda. Ahora tengo infinito negativo hasta el A y la A no está incluida. Entonces dibujamos la recta numérica, ubico la A la encierro pero no la relleno porque no está incluida, tenemos un paréntesis circular aquí. ¿Y dónde se va? Me dice que se va para el infinito negativo y el infinito negativo está a la izquierda, entonces es la representación gráfica. Algo muy importante y que no les había mencionado es que en el extremo donde esté el símbolo de infinito, allí debe ir siempre paréntesis circular, siempre, para que lo tengan en cuenta. Esto que está aquí representado como un conjunto sería, tenemos la X, elementos de los reales, que cumplen una condición. ¿Qué pasa? Ahora los números que forman parte de este intervalo están a la izquierda de A. Y los números que están a la izquierda de A son siempre menores que A. Entonces decimos X menores que A. Y esa sería entonces la representación de un intervalo infinito hacia la izquierda, que no incluye al extremo. El otro caso sería un intervalo infinito que ahora sí incluye al extremo y que se va hacia el infinito negativo. Representado en la recta numérica tendríamos, ubicamos el punto A, como está incluido, lo encierro y lo relleno, como lo vemos aquí, y me dice que se va para ¿dónde? Para el infinito negativo. O sea, parecido al caso anterior. La diferencia ¿cuál es? Que el anterior no estaba relleno y ahora sí. Esto en notación de conjunto sería
Aquí están los X, que son elementos de los reales, o sea, los números reales, que cumplen con la condición de que los números que están a la izquierda de A, como son números menores que A. Pero en este caso le damos la opción de ser menores o iguales, ya que el extremo A también está incluido. Así que este sería entonces el cuarto caso de intervalo infinito. Vamos a ver ahora unos ejemplos variados. Tengo este intervalo que está aquí. Desde que yo lo observo y veo que tiene paréntesis circulares, eso me dice que este es un intervalo abierto. O sea, sus extremos no son parte de la solución. Si yo lo quiero representar gráficamente, el extremo izquierdo es el menos 3, lo encierro. El extremo derecho es el 5, lo encierro. Y marco todos sus valores entre ellos dos. Esa sería la representación gráfica. Representación de conjunto. X, elemento de los reales, tal que, entonces aquí tengo los X. Estos X, ¿cómo son los que están aquí? Son menores que 5, porque 5 está a la derecha. Pero ellos son mayores que el que está a la izquierda, y el que está a la izquierda es menos 3. Y esta sería entonces la representación en notación de conjunto. El siguiente ejemplo, tenemos el intervalo menos 6,0. Observamos que está encerrado en corchete, eso me indica que los extremos son parte del intervalo. Entonces, ubicamos la recta numérica, ubicamos el extremo izquierdo, que es el menos 6, ubicamos y encerramos, ya que está incluido. Ahora el extremo derecho, que es el 0, también está incluido. Y seleccionamos todo lo que está comprendido entre ellos dos, ya que todos son parte de la solución. Esto escrito en notación de conjunto sería X, elemento de los reales, tal que los números que están aquí, cuando yo los comparo con el 0, son menores, pero también pueden llegar a ser iguales. Entonces serían menor o igual que 0. Y a la izquierda tendrían que ser entonces mayor o igual que menos 6. Esa sería entonces la notación de conjunto para ese intervalo. El siguiente ejemplo tengo el intervalo que va desde menos 2 abierto hasta 3 cerrado. Observamos a la izquierda abierto porque es circular y a la derecha corchete es cerrado. Ubicado en la recta numérica tendríamos el extremo izquierdo menos 2 abierto, el extremo derecho que es el 3 cerrado y seleccionamos los números o los valores comprendidos entre ellos dos. Esto escrito en notación de conjunto sería X, elemento de los reales, tal que tendríamos entonces que las X van a ser menores o iguales que el extremo derecho, o sea el 3, y mayores que el menos 2. O sea, el extremo de la izquierda no está incluido, pero el extremo de la derecha sí lo está. Tenemos ahora menos 5 infinito. Observamos que esto es un intervalo infinito y va hacia la derecha. Entonces dibujamos la recta, ubicamos el extremo que tenemos, en este caso el menos 5, no está incluido porque tenemos corchete, paréntesis circular, perdón, aquí donde está el menos 5, o sea que no está incluido. Y me dice que se va para los infinitos positivos, o sea que se va ¿para dónde? Para la derecha. Al momento de escribir esto en notación de conjunto, sería, ¿está formado por quién? Por los X elementos de los reales, o sea, por los números reales, que cumplen la siguiente condición. ¿Cómo son los números reales que están a la derecha de menos 5? Son números mayores que menos 5. Y esa sería entonces la notación de conjunto. Hasta aquí entonces lo que teníamos preparado para hoy con respecto a lo que es la introducción a las desigualdades, conociendo los diferentes tipos de intervalos. Esperamos que les haya sido de ayuda. Si así es, no olviden darle like y compartir el video con sus compañeros. Hasta la próxima.